a su seguridad nacional violan el acuerdo sobre salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos. María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, afirmó que se está viendo una guerra comercial y es un escenario que no debería darse porque tendría un impacto en la economía mundial, aunque quien recibió la respuesta con júbilo fue el sector siderúrgico, al que Trump busca empoderar y recuperar. La Cámara de Comercio de Estados Unidos llamó al presidente Donald Trump a desechar su plan de ampliar la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio y advirtió que serán un impuesto para los consumidores estadounidenses. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior TV. Hoy, en ausencia de mi amigo y compañero José Buendía, los saluda Gerardo Galarza. Ya ustedes vieron la introducción de nuestro programa, un tema, pues, del día de hoy, aunque tenga ya mucho tiempo, pero que nos trae muchas preguntas y como siempre tenemos aquí en la mesa especialistas que nos acompañan para resolverlas. Un tema polémico, un tema que nos impacta, aunque suene tan lejano, algo tan difícil de explicar o tan así de repente como de magia, aranceles. ¿Qué son aranceles y qué tiene que ver? Simple y sencillamente, los consumidores de los países involucrados vamos a tener problemas con los precios de los productos o no, de acuerdo a cómo se resuelvan los problemas de los productos en los que están incluidos. Para discutir esto, para hablar de esto, esta noche nos acompañan don José Luis de la Cruz, que es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, AC. Bienvenido, maestro de la Cruz. Gracias. El maestro Carlos Alberto Bautista es catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, entre otras universidades. Vamos a hablar con ellos dos de este tema. Hoy en la mañana México anunció una nueva medida a las que ya había anunciada, que por cierto no se habían publicado hasta antes de empezar este programa en el Diario Oficial de la Federación, cuando respondió al gobierno de Donald Trump a la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicanos con aranceles a productos estadounidenses, sobre todo productos agropecuarios y de consumo directo, como las uvas, como los quesos, como los arándanos y algunos otros más. Pero que hasta donde los especialistas dijeron que los negociadores mexicanos fueron muy observadores en a qué productos poner para no, como dicen ellos, no darnos un balazo en el pie por un lado, pero por otro lado también para, digamos entre comillas, golpear a la base de votantes de Trump. Es decir, en los estados donde se producen estos productos que vienen hacia México, que importamos los mexicanos o importábamos sin aranceles y que van a sufrir las consecuencias, como nosotros sufrimos las consecuencias los productores mexicanos de acero y aluminio, de los aranceles que ha impuesto el gobierno. Guerra comercial es lo que está hablando, no solamente es México y Canadá. México, Canadá y los países de la Unión Europea habían estado fuera de estos aranceles que en semanas anteriores, en meses anteriores, el propio Donald Trump había impuesto sobre todo a China. Hoy también algunas empresas acereras mexicanas, las que son parte de este holding que se llama Ferromex, anunciaron que van a suspender sus exportaciones hacia Estados Unidos hasta que no sepan qué va a ocurrir realmente con sus compradores, quiénes van a pagar los aranceles. Lo que nos queda claro es lo que hay que decir. Si nos queda claro, según yo y según muchas personas, y aquí tenemos especialistas que nos digan, que al final quien paga estos aranceles son el consumidor final de ambos países. Maestro La Cruz. Gracias por la invitación. Bueno, yo planteando primero si estamos en una guerra comercial, me parece que sí, en el sentido de que esto es la confirmación de una advertencia, amenaza, como se quiera analizar, que Donald Trump había planteado anteriormente. Si la renegociación del Telecán no me satisface, impondré aranceles a aluminio y acero. Entonces eso se hace una realidad y es parte de la escalada que venía desde su campaña cuando justamente lo que busca atacar es la parte multilateral del comercio exterior. Hoy vemos esta primera consecuencia en donde en realidad lo que está de fondo es la presión que quiere generar sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio y lo que ahora habrá que observar es en el corto plazo estas medidas a quién afectan. Evidentemente que el riesgo es de que esto se traslade en Estados Unidos lo más probable hacia
hacia el consumidor de allá, porque a lo que le impuso aranceles Donald Trump, que es acero y aluminio, mucho integrado a la parte del sector automotriz, claro, mucho en donde además hay que plantearlo. Tampoco en Estados Unidos van a poder los consumidores de estos y las empresas que emplean estos insumos intermedios van a poder encontrar proveedores de otro lugar, porque son aluminio, acero que va integrado o a la parte de motores o a la parte del ensamblaje. Entonces, en ese sentido van a tener que seguirlo consumiendo, y lo más probable es que tengan que seguir consumiendo el de origen mexicano. ¿Por qué? Porque se cumplen normas técnicas y de especificaciones en donde entrar a esas cadenas de proveeduría es muy difícil, y como se le aplicó en general a una parte importante del mundo que podría ser el competidor de esa proveeduría mexicana, pues en esencia me parece que ahí el consumidor norteamericano acabará pagando efectivamente eso, junto con algo que tendrán que absorber las empresas de aquel país. En México, ¿qué ocurre? En México coincido, me parece que el gobierno hizo un análisis donde buscó productos que no impacten directamente o tan fuertemente a la inflación en nuestro país, que más bien busquen golpear sobre todo la parte agrícola, que tiene una fuerte presión en el Congreso norteamericano. En la parte del acero, en donde se impusieron algunos aranceles, va más bien hacia la parte automotriz. Entonces me parece que en el corto plazo difícilmente veremos que eso se traslade a una presión inflacionaria elevada en nuestro país. Maestro Bautista, es parte de la envalentonada, por decirlo de una vez, de Donald Trump, el cumplimiento de estas amenazas. Los analistas políticos nos decían que un candidato de las características de Donald Trump prometía al electorado y que no iba a cumplir las promesas, pero pues, está tratando de presionar con la negociación del TLC, que no ha concluido y que parece que no concluirá por lo menos en las próximas semanas. ¿Es parte de ese envalentonamiento o realmente busca Donald Trump una nueva relación comercial? Vamos a llegar a encontrar, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Vamos a llegar a encontrar cuestiones encontradas prácticamente aquí. Primero, él trata de quedar bien con su propio electorado, sobre todo en este caso a los obreros. Él de una manera u otra quiere llegar a convencerse a sí mismo y convencer a los demás que tiene la fórmula mágica para tratar de ayudar al obrero norteamericano, llegando a proteger sus empleos. Sin embargo, cabe aclarar lo siguiente: vamos a llegar a encontrar que la materia prima norteamericana es muy cara, la mano de obra norteamericana también es muy cara, el producto final también va a llegar a ser muy caro. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Llegar a conseguir materia prima más barata, de calidad, pero también mano de obra barata, pero también de calidad. Por ejemplo, se pueden llevar prácticamente gran parte de su producción a China o, por ejemplo, a Corea del Sur, pero la mano de obra no es tan de buena calidad. La mano de obra mexicana es bastante buena. De hecho, hoy en día, la mano de obra china es más cara que la mexicana. Desde hace ya 3 años, la mano de obra mexicana es mucho más barata que la propia mano de obra china. ¿Por qué pasa esto? Porque con el paso de los años en China fue poco a poco creciendo el salario, y en México prácticamente los salarios se han estancado, de tal manera que ahorita estamos prácticamente en igualdad de circunstancias. Pero aquí pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el producto que le llegamos a tratar de buscar aranceles, en la mayor parte, son productos perecederos, que tienen que venderse de la manera más rápida posible, porque si no, prácticamente encontramos que pueden llegar a caducarse. ¿Cuál es la manera más rápida? Los vecinos, ya sea Canadá, ya sea México. Pero si no le compramos, porque tiene que llegar a pagar un arancel más alto, tendrían que llegar a venderlo a otros países. ¿Quién lo podría comprar? La propia Unión Europea. Pero no creemos que esté dispuesta a comprarlo. En el caso de China o el caso de América del Sur, también se ve difícil. ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Que al no llegar a poder vender sus excedentes de producción, prácticamente están en problemas serios. ¿Por qué? Porque su propio mercado se va a llegar a llenar de muchos productos, haciendo que a final de cuentas tenga que bajar el precio para tratar de llegar a deshacerse de todos sus inventarios. Y lo peor de todo para ellos, que a la larga también le va a perjudicar todavía más. ¿Por qué le va a perjudicar? Porque prácticamente al momento que México quiere exportar acero o aluminio, va a llegar a ser más caro. Si eso llega a ser más caro, el que lo va a consumir es precisamente el productor norteamericano. En cambio, si el propio, en este caso, acero y aluminio norteamericano vienen para acá, que prácticamente le llegamos a poner aranceles pero más bajos, ese tipo de producto, en ese sentido, se va a hacer para, en este caso, un automóvil. Ese automóvil, cuando se llegue a acabar de ensamblar, va para Estados Unidos, a Canadá o a Japón, pero no le impacta tanto el precio. Por lo tanto, la medida que ha impuesto el gobierno mexicano ha sido prácticamente, por así llamarlo, al punto exactamente.
Muy bien, es decir, voy a tratar de resumir, ustedes me dicen, ustedes son los expertos, si no es así. Finalmente se busca complacer a los obreros de las acereras o de la industria acerera estadounidense, del aluminio y algunos otros más, que es parte de los votantes del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, hay un consumidor de autos, como bien lo dijo el maestro de la Cruz, que pues, va a comprar el acero y el aluminio mexicano ya ensamblado los coches, y los coches van a costar más caros en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, habrá un efecto contrario. Por otro lado, los mexicanos, bueno, pues sí, a lo mejor la manzanita esta que tiene un sellito que viene del estado de Washington, la vamos a encontrar más cara, o no la vamos a encontrar ya. El libre comercio nos ha permitido a los mexicanos comer uvas todo el año, cuando antes las uvas eran de temporada de invierno, y ahora pues las que vienen de otros países del mundo que están en otras estaciones, por ejemplo la parte sur de todo el mundo que tiene la estación contraria a la nuestra, pues podemos consumir uvas de otro tiempo. Quizá tengamos esos problemas. ¿Voy bien o me regreso? Digamos, sí. Ahora lo que hay que llegar sí, pero no. Hay los siguientes elementos. O sea, que aquí hay que plantear algo. Yo creo que el objetivo de Donald Trump no nada más son los obreros de Estados Unidos. Cuando uno observa que Daniel Dimico, el ex CEO de Nucor, que formó parte de la campaña de Donald Trump como asesor económico y que hoy está con Lighthizer en la oficina del representante comercial, en donde lo pone muy claro en su libro de cómo fabricar cosas nos hará recuperar la grandeza, lo que plantean ellos es muy caro. Ellos saben que les va a salir más caro. Lo plantea así Dimico, lo saben. Lo que están planteando es de que toda esta parte de producción que sus empresas transnacionales llevaron a otros lugares del mundo tiene que regresar aparte en Estados Unidos para generar empleo. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que lo dice un exdirectivo de una empresa grande de Estados Unidos. Es decir, hay un sector empresarial en Estados Unidos más enfocado a su mercado interno, que allá su mercado interno es inmenso, sí, claro. Que también está buscando cómo recuperar parte de la manufactura. Evidentemente que esto lo que plantea es que hay sectores que no están de acuerdo con el libre comercio. El problema de Estados Unidos es una economía realmente proteccionista de siempre. El libre comercio para ellos, sus exportaciones, no representan más de 10 puntos del PIB, a diferencia de México que representan más de 35 puntos. Es decir, para ellos el libre comercio no es la mayoría. Entonces yo creo que hay que entender que hay una parte de la economía norteamericana, de empresarios, trabajadores, sindicatos, por ejemplo, que lo que buscan es este proteccionismo. Entonces eso lo debemos considerar. Y el otro elemento que hay que contemplar es la reforma fiscal de Estados Unidos. Es decir, de hecho, lo que tenían problemas algunas empresas es que iban a hacer con la liquidez que les dotó esa reforma, que les dio recursos y que ahora es en dónde lo van a invertir. Al final del día yo creo que Donald Trump lo que está actuando es con la manzana, la zanahoria y con el garrote. Es decir, ya les dio un beneficio fiscal que les da margen de rentabilidad y que donde las que se ven afectadas, que además no es toda la economía de Estados Unidos, es un sector, muy probablemente con eso van a buscar compensar estas pérdidas. Es decir, no necesariamente esto va a acabar repercutiendo en pérdidas para los sectores involucrados. Entonces yo creo que el escenario es más complejo y aquí lo que tendríamos que plantearnos es, al final del día, lo que Donald Trump busca cambiar es esta concesión del comercio multilateral. El libre comercio lo está buscando restringir y lo que va a hacer es un comercio administrado en lo que busca imponerse es sobre la Unión Europea, por eso se conflictúa con Alemania, el motor de la Unión, contra China y evidentemente lo que intenta alinear es a México y a Canadá. Muy bien, esta noche estamos hablando pues del tema de los aranceles que impuso el gobierno de Trump a México y a Canadá, la respuesta de México y Canadá, pero sobre todo de algo que se llama libre comercio y su contrario, que es el proteccionismo comercial. Está con nosotros el maestro José Luis de la Cruz, director del Instituto para Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, y el maestro Carlos Alberto Bautista, catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle. Ellos nos acompañan y bueno, ya habíamos hablado de estas cosas. Yo pregunto, ahora bien, nosotros en México conocimos una economía nacional muy protectora de sus empresarios, de sus obreros, de su propia actividad de producción y comercial, al grado de que las importaciones mexicanas pues eran muy seleccionadas. Y acuérdese usted, le voy a poner algo muy vulgar: para obtener algún producto electrónico había que ir a Tepito a conseguir fayuca en aquellos tiempos. Vino libre comercio y ahora tenemos oportunidad de conseguir productos de todo el mundo a precios, digamos que más o menos a nuestro alcance. A cambio de esa actitud proteccionista, se impuso el libre comercio. Primero, si no mal recuerdo, ustedes que son los expertos me corregirán, con el acuerdo aquel llamado GATT,
y después de la Organización Mundial de Comercio precisamente, y en el caso de México y Estados Unidos y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio firmado, o que entró en vigor más bien el 1 de enero de 1994, y que en estos momentos se está renegociando entre los tres gobiernos sin que se llegue a un acuerdo total, sobre todo en aspectos tan delicados como el del asunto del acero y del aluminio, el asunto del boom automotriz mexicano, y bueno, algunos otros puntos, pero sobre todos esos, lo que llaman los expertos reglas de origen. ¿Corre el mundo el riesgo de regresar a economías proteccionistas, maestro Bautista? De hecho, sí. Vamos a llegar a encontrar que México tuvo prácticamente durante muchos años un régimen pero tan proteccionista, que por ejemplo a partir de 1965 los únicos automóviles que se podían vender eran fabricados en México. No se podía llegar a importar prácticamente un automóvil terminado. Eso duró hasta el año 1990. Tuvimos muchos años en el que prácticamente el mercado mexicano tenemos unos cuantos modelos porque forzosamente se tienen que fabricar en México. Pero aparte de eso... Aunque fuesen fábricas con capital extranjero, ¿no? Sí. Recordamos algunas que están en Cuautitlán, otras que estaban en el Estado de México, por decirlo así, o en Coahuila, ¿no? Sí, pero a partir de 1973 se llegó al extremo. Sí. Para que estuviera en este caso, una inversión norteamericana, canadiense, la que fuera, una inversión extranjera, forzosamente tendría que tener un socio nacional. Así existía un socio nacional que tenía el 51% y un socio extranjero el 49%. Por lo tanto, al momento que llegaba un inversionista extranjero, en ese sentido el propio gobierno mexicano, la Secretaría de Industria y Comercio, hoy en día Secretaría de Economía, le consigue un socio. De esa manera lo obligaba a que prácticamente estuvieran asociados para ese tipo de negocio. Llegó a punto tal, por ejemplo, que estaba Automex, Automóviles Mexicanos, Sí. que iban a ser precisamente a las marcas Chrysler y Dodge. Que lo que pasaba, que de repente el modelo norteamericano no gustaba. Y la parte del frente era un modelo Dodge, pero la parte del cuerpo era Chrysler, pero la parte de atrás era Plymouth, de tal manera que era prácticamente un híbrido. Y luego decían, es que la calidad del auto mexicano no es buena. No es que no fuera buena, sino que prácticamente se iban llegando a modificar partes de varios automóviles. Vamos a llegar a ver que cuando México empieza a acercarse al modelo GATT, allá por 1986, todo cambió para la apertura comercial. A partir del TLC de América del Norte, la apertura fue casi total. Hacia el cabo de unos cuantos años, México cambió de un proteccionismo muy pero muy arraigado a una apertura casi indiscriminada. De tal manera que ya por los años 90, la OMC le dio un premio a México por ser de las economías más abiertas a la inversión. Pero después llegamos en este caso al extremo total. ¿Por qué? Porque prácticamente llegaron productos de todas partes del mundo. Pero a partir de ahí también cambió todo esto. ¿Por qué? Porque la mercancía mexicana también llegó a cambiar de calidad. Poco a poco fue de mejor calidad. Anteriormente, para poder comprar cualquier producto, se requería un permiso previo de importación. Sí. Y si había fabricación nacional, se negaba el permiso previo, que lo que le contestaban, hay una fábrica mexicana, hay producto mexicano, compre el producto mexicano. Automáticamente, al llegar a salir al mercado un producto mexicano nuevo, ese producto se le cerraba la frontera. Ya no era posible llegar a importarlo. Esto hizo que el proteccionismo mexicano prácticamente hiciera que muchas fábricas aquí en México crecieran, pero gracias al propio proteccionismo. Pero al entrar a la apertura comercial indiscriminada, gran parte de esas marcas prácticamente quebraron. ¿Por qué? Por precio y por calidad. Por eso, tener tanto la apertura comercial indiscriminada es malo, pero también el proteccionismo extremo también puede llegar a ser malo. Una tendencia que parece que se está imponiendo nuevamente al mundo. No solamente es Donald Trump, vimos la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, que todavía está en proceso, con dudas, pero finalmente que también China, que es un nuevo actor económico muy importante, va por el mismo camino, maestro de la Cruz. Yo creo que lo que estamos viendo es que en realidad nunca se fue. Es decir, en el occidente hemos intentado ir hacia allá, pero en el Pacífico asiático hoy China
con su proyecto Made in China 2025, lo que busca es elevar el contenido nacional de sus industrias estratégicas del 40 al 70%. Es decir, si nos espanta el 50% de Trump, los chinos van por más. Además, allá una gran parte de las empresas que están creando, que además son grandes conglomerados, tienen una fuerte participación estatal. En este problema de aluminio y de acero, por ejemplo, el 50% del acero se produce en China, del mundo. Es decir, si juntamos la producción de todo el mundo, apenas alcanza a competir con China. Además, la están buscando concentrar en solo 10 grandes empresas, el 60% de esa producción. Lo mismo en la parte de aluminio. En este sentido, cuando además observamos Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, lo que encontramos es un fuerte patrón de un intervencionismo muy fuerte del Estado promoviendo su actividad industrial. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Estados Unidos, Japón, la Unión Europea envían producción a aquella región del mundo por la mano de obra barata, lo que no se dieron cuenta es que le mandaron la innovación, le mandaron los procesos de manufactura, y hoy estas naciones dominan el comercio internacional, pero lo dominan desde su capitalismo de Estado, de una fuerte intervención del Estado. Hoy por eso Donald Trump, y de antes lo había intentado el presidente Obama, cuando buscó generar estos procesos de manufactura avanzada para tratar de atraerlo con otros mecanismos, lo que nos están reflejando es Estados Unidos se dio cuenta de que tiene que recuperar la manufactura. Gran Bretaña efectivamente sale del Brexit porque se da cuenta que tiene que empezar a buscar medidas de política económica desde su origen. Francia por eso está reactivando lo que ellos llaman industria del futuro, porque sabe que tiene que buscar hacer algo. Es muy claro, la definición de crecimiento económico es Producto Interno Bruto, es decir, tu economía crece por lo que generes adentro. Puedes tener comercio internacional, pero eso es un complemento. En general, las economías que más crecen, quizás salvo Alemania, es porque tienen una fuerte base productiva en su mercado interno. Muy bien, esto, vamos a decirlo, nos llevaría a los temas políticos que vemos en las campañas electorales mexicanas. Lo vamos a analizar y lo vamos a ver junto con dos fenómenos. Uno, la fuerza laboral de los países que estamos involucrados, y también los mercados de los países, que creo que son lo que tenemos que, hasta donde yo entiendo, valorar y poner en la misma balanza. Hablamos del tema de aranceles, los que impuso el gobierno de Estados Unidos la semana pasada. Ya estaban impuestos a la mayor parte del mundo, pero la semana pasada a la Unión Europea, a México y Canadá, y la respuesta mexicana de hoy, en donde recurrió a la Organización Mundial de Comercio, además de haber impuesto aranceles a productos, sobre todo agropecuarios de Estados Unidos, para intentar pues competir y tener ya en los hechos una guerra comercial. Esto nos llevó a esta mesa a hablar del proteccionismo económico de los países y, por otro lado, el libre comercio. Dos sistemas que parecen enfrentados y que también parece ser que pudieran ser complementarios. Yo, esta parte del programa, quiero plantear el siguiente asunto. Las economías, la mexicana, otras, la autosuficiencia económica, no me refiero solamente de un producto, sino la autosuficiencia económica de la producción económica, dan sus propios mercados para sostenerlas, por un lado, y por otro lado, esas mismas economías de los países que podrían optar en un regreso al proteccionismo económico, su fuerza laboral es suficiente. Es claro que en México o países en desarrollo, pues sí será suficiente, incluso faltaría todavía más unidades productivas para que esa fuerza laboral tuviera ocupación. Y si el mercado local también les permite absorber todo lo que se puede producir en esos países. Este sería el tema general para este bloque del programa. Y pues ya saben, están con nosotros el maestro José Luis de la Cruz, director del Instituto por el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil, y el maestro Carlos Alberto Bautista, catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, a quien le toca el uso de la palabra en este último, para empezar este último bloque del programa. Maestro Bautista. Muy bien, vamos a llegar a encontrar que México tiene ventajas y desventajas en esa área. Llegamos a producir en este caso pues cierta producción, pero nunca es suficiente. ¿A qué se debe esto? Nuestro país está en constante crecimiento. Somos ya más de 120 millones de mexicanos. La propia infraestructura no ha crecido demasiado. Un buen ejemplo de ello es el siguiente. Vamos a llegar a ver que diariamente habrá que llegar a dar de comer a toda esta cantidad de población. Muchísima gente. Tenemos que llegar a importar leche en polvo.
Pero la leche en polvo que nos llega es de lo más barato del mundo. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nos están exportando es precisamente porque en los países de origen ya están fuera, en este caso, de comercialización, porque no cumple con estándares de calidad. Llegan y nos lo envían para acá. Al igual, por ejemplo, podemos llegar a encontrar el caso de la carne congelada. En varios países, la carne congelada puede estar solamente hasta 2 años para consumo de seres humanos. Después de eso, ¿qué sucede? Una de dos, o bien se tira o bien se envía a países como México que sí los van a aceptar. Prácticamente estamos llegando a comprar carne de tercera, cuarta, quinta calidad. También en este caso encontramos algunos agropecuarios también que pasa algo similar. O por ejemplo el caso de las manzanas. En Estados Unidos, las manzanas Washington, vamos a llegar a ver que son muy famosas. ¿Por qué? Porque en el estado de Washington llegan a dar una enorme producción. Pero llegamos a encontrar que en el momento que llega a tenerse una producción tan grande, sus propios excedentes tienen que exportarlos. El país más cercano es México y por eso prácticamente tiene nuestro país durante muchos años como principal cliente. Pero como ahora el gobierno mexicano trata de llegar a poner precisamente en este caso una salvaguarda, al llegar a tener este arancel de espejo, automáticamente ¿qué va a suceder? Aquí en México ya no lo vamos a llegar a comprar. ¿Qué va a pasar en su propio mercado interno? Se va a llegar a llenar. Va a tratar de exportarlo a Canadá, va a pasar algo muy similar. Si lo quiere exportar a otros países, va a ser todavía más complicado. ¿Por qué? Porque solamente la parte que se refiere a los fletes, a los seguros, también lo va a ser igual de caro. En pocas palabras, ya no podrá llegar a exportarlo. Y al tener tanta producción dentro de su mercado interno, también le puede llegar a afectar. De esa manera, México trata de ejercer presión para decir, al final de cuentas somos socios. Yo te compro y tú me compras. Pero si de una manera u otra me llegas a poner algunos tipos de trabas, forzosamente tendré que ponerte también esta medida de espejo. Porque si no, en un futuro prácticamente quieres ganar todo y prácticamente yo perdería todo. De esta manera, México trata de reaccionar así. Sin embargo, en la parte agropecuaria, en la parte alimenticia, México requiere en este caso ayuda, por así llamarlo, del exterior. Ahora bien, decimos que tenemos independencia agroalimentaria, pero en ciertos productos, no en todos. Si México no llegara a importar gran parte de los alimentos, no nos alcanzaría. Otro ejemplo, para parte, por ejemplo, de productos industriales. En México casi no se fabrican máquinas, la mayor parte viene del extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente tampoco podremos llegar a hacer eso. Pero por el otro lado, México prácticamente los principales productores a nivel mundial de automóviles. Si México no exportara automóviles, prácticamente el mercado no podría absorber todo eso. Por lo tanto, se requiere una interdependencia, el llegar a tener un intercambio comercial, intercambiar lo que yo a mí me sobra, llegar a dártelo, y lo que yo requiero llegar a comprártelo, para así en este caso reactivar el comercio. Maestro Laguz. Yo creo que México es una economía que tiene en su mercado interno cierto grado de solidez. ¿A qué me refiero? A ver, somos 125 millones de habitantes, en donde el PIB per cápita ronda los de 9,000, 10,000 dólares, y eso, digamos... Un poquito más dicen ahora, ¿no? Depende, porque con la depreciación del peso baja, ya no es así. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? A ver, el problema es que México es la economía 15 del mundo, pero es un gigante con pies de barro. ¿A qué me refiero? De acuerdo a los censos económicos del INEGI, 45% del valor agregado, que es en esencia la producción contabilizada por ese censo, lo realizan 2,000 empresas de un universo de 5 millones. Es decir, lo que tenemos es una gran base de micronegocios que normalmente están en la informalidad, en donde su producción no tiene nada que ver con la parte de exportación, importación, porque en realidad lo que hacen es normalmente comercio al menudeo. Y tenemos un motor muy poderoso vinculado a las cadenas globales de valor, pero que vive aislado del resto de la economía. Entonces, ese 2.5% de crecimiento que tenemos, en realidad es mucho motivado, sí, por un gran consumo, pero en la cuestión de valor agregado, en innovación tecnológica, de exportaciones, está altamente concentrado. 100 empresas tienen cerca del 70-75% de las exportaciones de manufacturas. Ahora, ¿cuál es el detalle de este mercado interno con esta heterogeneidad
y que sirve para que seamos la economía 15 del mundo, que tiene una enorme dependencia de insumos intermedios, sobre todo del Pacífico Asiático. Nosotros le vendemos mucho a Estados Unidos, pero lo que hacemos es, lo que le vendemos a ellos, recogemos el dinero y lo enviamos a la Asia, porque le compramos al mundo 320.000 millones de dólares de insumos intermedios al año. Tenemos un déficit comercial con Asia de más de 110.000 millones de dólares. Con nuestra contabilidad, es decir, como lo lleva Banco de México, ese es el superávit que tenemos con los norteamericanos. Entonces, en esencia, lo que hacemos es vendemos productos a Estados Unidos de bajísimo contenido nacional. Las pantallas planas, en donde somos los campeones de producción, tienen un contenido nacional del 2%. ¿Qué significa? Que el otro 98% lo tenemos que comprar al exterior para armarlo y venderlo para allá. Entonces, en ese sentido, cuando analizamos que en general las exportaciones traen un contenido nacional del 30%, es decir, compramos el 70%, aquí ensamblamos, lo que estamos planteando es, sí tenemos una economía grande, sí tenemos una economía robusta, muy integrada al mercado internacional, pero donde el problema es que lo que descuidamos es darle fortaleza a la producción interna, y eso explica por qué la precarización del mercado laboral. Y con esto cierro. De los 53 millones de mexicanos que trabajan, menos de 500,000 ganan más de 10 salarios mínimos. Es decir, ni siquiera tenemos ahí al 1% de la población. Por lo tanto, por eso nos permite explicar por qué tenemos un universo de 53 millones de personas pobres. Regresamos para conclusiones de este programa de Opiniones Encontradas, y la conclusión, la pregunta final es: ¿está en riesgo el TLC México de Norteamérica después de estas medidas asumidas por el gobierno de Donald Trump? Maestro Carlos Alberto Bautista, catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, su opinión. Bien, vamos a llegar a encontrar que tenemos un problema ahí. Llegamos hasta la 7ª ronda de negociaciones. La 8ª ronda se canceló. Y prácticamente Donald Trump ha pedido que los negociadores mexicanos y canadienses vayan directamente allá para llegar a plantear sus dudas, sus inquietudes, para ver cómo va a quedar. Pero prácticamente no se ha logrado nada. Ya han pasado ya varias semanas, ya inclusive pueden pasar meses, y no se ha logrado nada. Y esto nos pone más nerviosos. ¿Por qué? Porque al llegar a pasarnos prácticamente de la fecha que dio el Congreso norteamericano, que fue el día 16 de mayo, prácticamente estamos ya fuera de tiempo. De esta manera vamos a llegar a encontrar que México está ante la espada y la pared. ¿Por qué? Porque estamos negociando, pero también con sanciones en nuestra contra. Maestro José Luis de la Cruz, que es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico AC, la misma pregunta. Donald Trump puso en riesgo el Telecán, es decir, y lo dijo, y dijo por qué. Desde su campaña, en su contrato con el votante americano y con todas las sanciones que ha impuesto, es decir, presiona para ello. Con esto del tema del acero y aluminio lo dijo: no me gusta la renegociación, impongo los aranceles. Los impuso, y por lo tanto es que la renegociación no le está gustando. Entonces, yo creo que me parece que un escenario que sí tendremos que plantear, que además no es el fin del mundo, es el Telecán es un marco legal, que muy probablemente lo que América del Norte va a tener que hacer es elaborar un nuevo marco legal de cómo se va a generar el intercambio económico entre las tres naciones. Probablemente sea bilateral, menos probable es que siga siendo trilateral, pero existe esa posibilidad. Entonces, yo creo que existe, México ha tratado de mantener íntegro el tratado, lo mismo Canadá. Sin embargo, pues han encontrado de forma muy clara, y por eso respondieron con estas medidas arancelarias, una solución. Entonces...